Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro devocional de JF. Mi nombre es Carla. Como saben, desde la semana pasada hemos estado comenzando una nueva serie. Estamos leyendo el libro de Marcos, capítulo por capítulo. Cada semana leemos un capítulo nuevo. Si han estado atentos a nuestras redes sociales, se habrán podido dar cuenta que estamos subiendo imágenes con preguntas. ¿Qué son esas preguntas? ¿Para qué sirven? ¿Para complicarme la vida? No sirve para complicarles la vida. Sirve para que ustedes mismos se motiven en leer la palabra, en ver si son capaces de responder las preguntas y con este video confirmar todo lo que están aprendiendo del texto. Esta semana vamos a leer Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Así que vamos a ir por nuestra Biblia y vamos a leer todos juntos Marcos 2, del 1 al 12. Vamos a buscar el texto. Dice así, vamos a leer juntos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaban la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Leyendo ya el texto, vamos a pasar a revisar las preguntas. Muy bien, la primera pregunta dice: ¿por qué crees que las personas no cabían en la puerta? Las respuestas las podemos encontrar en los versículos 1 y 2 del texto. Vamos a volverlos a leer para tener una comprensión aún más clara de lo que dice. Dice así: Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Como podemos ver en el texto, muchos oyeron que Jesús estaba en su casa. Apenas se enteraron que Jesús estaba en casa, fueron a buscarlo. ¿Pero por qué fueron a buscarlo? ¿Y por qué estaban hasta en la puerta? Lo cual significa que la casa estaba llena de gente. ¿Qué pasaba? Jesús estaba predicando. Si lees la última parte del versículo 2, vas a poder darte cuenta que Jesús estaba predicando. No hay cosa más hermosa que escuchar a Jesús predicar, sobre todo porque Él es el que tiene mayor autoridad para hablar la palabra del Señor, la palabra que su Padre le había encomendado. Vayamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta se divide en dos. No sé si te puedes dar cuenta que hay un y en el medio. Ese y separa en dos partes la pregunta. Vamos a responderla en dos partes, ¿sí? La primera parte dice: ¿qué fue lo que hicieron con su amigo? Esas respuestas las podemos encontrar en el versículo 3 y en el versículo 4, ¿sí? Vayamos a ver de nuevo qué dice el texto. Dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Qué fue lo que hicieron sus amigos? Bajaron a su amigo, ¿pero de dónde? A ver, vayamos por partes. En la primera parte, en el versículo 1 y 2, nos quedó sumamente claro que la casa estaba llena de gente hasta la puerta. Nadie más podía pasar. Llegaron 4 amigos cargando a un enfermo en su camilla. Y querían ingresar, querían ir a ver a Jesús. Pero como no podían entrar, ¿qué fue lo que hicieron?
subieron al techo junto con su amigo enfermo, imagínense lo que pesaba, subieron al techo con su amigo enfermo y lo bajaron. Rompieron antes de bajarlo, obviamente, rompieron las cosas del techo y lo bajaron. ¿Pero por qué hicieron eso? Ahora vayamos a la segunda parte de la pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué los impulsó a hacerlo? La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en el versículo número 5. Si ustedes leen muy bien el versículo, se van a poder dar cuenta que hay una parte muy bonita en la cual dice Jesús al ver la fe de sus amigos. Estos 4 amigos, los amigos del paralítico, tenían una fe muy, muy determinada, porque habían hecho mucho esfuerzo para poder llevar delante de Jesús a su amigo. Ellos tenían completa fe de que Jesús lo podía ayudar. Por eso hicieron todo el esfuerzo que hicieron. Ahora vayamos a la tercera pregunta. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús con el paralítico? La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en el versículo número 5. ¿Qué, Carla? De nuevo, el versículo número 5. Sí, el versículo número 5. Leámoslo para ver qué fue lo que hizo Jesús por este paralítico. Dice así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico fue perdonado por Jesús. El paralítico obtuvo la salvación. Tomemos la enfermedad del paralítico, miremos sus características y analicemos el pecado. El pecado es algo que nos limita, es algo que nos detiene. Y la enfermedad que tenía este hombre era algo que lo detenía, algo que no lo dejaba ser libre. El pecado nos quita libertad. Carla, ¿y lo sanó o no lo sanó? Vayamos al versículo número 9. Vamos a leer el versículo número 9, 10 y 11. Dice así: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué fue lo que hizo el paralítico? Leamos el versículo 12. Dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Sí, el Señor lo sanó, pero también le dio la libertad de sus pecados. Sus pecados fueron perdonados. Si tú te das cuenta, el único capaz de darnos salvación y sanación es Jesús. Para Él no hay nada imposible. Para el hombre sí era imposible perdonar al paralítico y darle su salvación. Jesús lo hizo. Y el paralítico, al igual que sus amigos, tuvo fe. Tuvo fe, obtuvo el perdón de parte de Jesús. ¿Qué lección nos da todo este texto para nosotros? Ustedes son adolescentes. Yo ya soy una persona grande. Pero yo conozco a Cristo desde que tengo 15 años. Lo aprendí a amar con mucha pasión a mis 18 años. ¿Qué fue lo que pasó? Al igual que el paralítico tuvo amigos que tuvieron mucha fe, en mi caso hubieron personas a mi alrededor, mi tía y mi mamá, que no se cansaban de hablarme de Dios, que me llevaban a la iglesia, así yo renegando, iba porque me levantaban un domingo temprano a escuchar la palabra del Señor. Y no dejaban nunca de orar por mí para que yo conociera a Cristo. Pasaron los años y el día de hoy lo amo más que nada. La misión, tu misión, querido adolescente, mi misión, la misión de todos en esta tierra, es predicar la palabra del Señor a todo mundo. Es hablar del amor de Dios a todos. Todos necesitamos de Cristo. Todos necesitamos conocer ese amor perfecto, que es capaz de reflejarse y de ser realidad, que se hizo realidad en la cruz, derramando sangre por el perdón de nuestros pecados. Cristo es real, Cristo vive y tú lo sabes. No te avergüences del Evangelio. Predícale a todas aquellas personas. Y haz como estos 4 amigos, ten mucha fe. No te canses de predicar, no te canses de evangelizar, no te canses de estudiar tu palabra, no te canses de abrir tu Biblia todos los días. El Señor quiere que lo conozcas. Y estos devocionales que hacemos es para que tú te acerques más a Dios. Si te das cuenta, no es mucho tiempo. Es pasar un ratito con el Señor y pedirle al Espíritu Santo que te dé sabiduría, que te hable directamente a tu corazón para que sepas qué es lo que tienes que hacer. No tengas miedo.
ora por tus amigos, predícales en todo momento que puedas, sin cansancio. Sé de testimonio, pero para poder saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida y que puedas ser de testimonio, tienes que también conocer al Señor y conocer su voluntad leyendo su palabra. Nos vemos la próxima semana. Ya saben que si tienen alguna duda, que si quieren conversar con alguien, se pueden comunicar con nosotros por medio de las redes sociales. Mi nombre es Carla Escobar. Saben que existe Stephanie Cuellar, que también es Tanita, ¿sí? Y Tani junto con Gretel para poder ayudarlos y aconsejarlos cuando necesiten. Pueden comunicarse por nosotros por nuestras redes sociales o si no, también por medio del Facebook de la iglesia, que es IBC Pachacamac. Hasta la próxima, chicos.